Entonces vamos a hablar de dislipidemia, que es otro factor de riesgo súper importante y muy prevalente en los pacientes obesos. No tengo ningún conflicto de interés con esta presentación y el orden que vamos a llevar es el siguiente. Vamos a hablar de la relación de la obesidad y los lípidos, el riesgo cardiovascular y vamos a mostrar los tratamientos farmacológicos disponibles y algunas opciones terapéuticas. Bueno, estamos acá porque la obesidad tiene una prevalencia muy alta. ¿Sí? Estamos hablando de un sobrepeso alrededor de 50% de los adultos en el mundo y obesidad 20% de los adultos en el mundo. Esta epidemia tenemos que combatirla y la manera de hacerlo es trabajando juntos. ¿De qué se mueren nuestros pacientes obesos? Ahí es donde entra el cardiólogo. Son causas cerebrovasculares y cardiovasculares. Vean ustedes, ACV 3%, falla cardíaca, eventos isquémicos coronarios, infarto agudo del miocardio, hipertensión arterial, entre otros. Entonces estos factores de riesgo se reúnen en nuestros pacientes y confieren aumento del riesgo de morirse. Acá podemos ver cómo por lo menos 2/3 de los pacientes van a tener complicaciones cardiovasculares. Y vamos a ver de manera interesante que la mayoría de ellos están con un índice de masa corporal arriba de 30, pero no necesariamente obesidad grado 3. Entonces tenemos un número muy importante de pacientes en esta zona que tenemos que intervenir de manera temprana. Algo relevante es que la obesidad es un factor de riesgo independiente. Tenemos acá dos personajes que no tienen dislipidemia, no tienen hipertensión, no tienen diabetes. La única diferencia es que el de la derecha tiene un índice de masa corporal mayor a 30. Y este individuo tiene un aumento de riesgo del 50% de enfermedad coronaria, del 7% de enfermedad cerebrovascular y del 96% de desarrollar falla cardíaca en el transcurso de su vida, independientemente de los factores de riesgo. Y como es habitual, nuestros pacientes no solamente son obesos, se acompañan de diabetes mellitus y de dislipidemia, formando una tormenta perfecta para eventos cardiovasculares mayores. Vamos a hablar de dislipidemia entonces. ¿Y qué relación tiene con la obesidad? La mitad de las personas con sobrepeso tienen dislipidemia de algún tipo. Y 70% de las personas con obesidad tienen dislipidemia. Entonces la relación es absolutamente directa y relevante. ¿Cómo es el perfil lipídico de nuestros pacientes con obesidad? Lo que ustedes ven a la derecha. Por supuesto que hay muchísimas vías moleculares que generan estas modificaciones. Sus triglicéridos generalmente están mucho más altos que un paciente no obeso. El colesterol LDL puede mantenerse normal o puede aumentarse y de manera llamativa la concentración de HDL disminuye. Es lo que encontramos y lo que vemos habitualmente en nuestros pacientes. El mensaje más importante es que intervenir los pacientes obesos modifica el desarrollo de esos eventos cardiovasculares. Perder alrededor del 5% del peso nos ayuda a corregir hipertensión e hiperglicemia. Incluso entre el 10% previene hígado graso y la inflamación y progresión a cirrosis y la pérdida de peso es mucho mayor. Si la pérdida de peso es mayor al 15%, podemos prevenir el desarrollo de falla cardíaca con fracción de eyección preservada, reducimos la mortalidad cardiovascular y además en los pacientes puede haber remisión de su diabetes mellitus. Hemos visto cómo los pacientes con una pérdida sostenida del peso podemos retirar el tratamiento antihipertensivo, el tratamiento de antidiabéticos orales y en algunas cosas también el tratamiento de los lípidos. ¿Qué pasa cuando se intervienen los pacientes con su perfil lipídico? Esta es una serie de casos de pacientes intervenidos con cirugía bariátrica, varios tipos de ellas. En general, la concentración de colesterol, tanto total como LDL, disminuye después de la cirugía y se mantiene así. El impacto sobre los triglicéridos que usted ve en esta línea violeta es mucho más importante frente al colesterol. Y en la parte inferior ustedes ven como el HDL, que es el colesterol bueno, va aumentando progresivamente hasta 2 años después de la cirugía. Entonces, intervenir la obesidad también nos va a ayudar a controlar los lípidos en nuestros pacientes. Algo interesante es que los cambios en los lípidos pueden variar de acuerdo al tipo de cirugía. Por ejemplo, en esta gráfica, la reducción en la concentración de colesterol LDL se puede modificar de acuerdo al tipo de cirugía.
Y por supuesto que si se trata de una manga gástrica, el impacto no será tanto versus otro tipo de derivación especialmente. Bueno, recordemos que los estilos de vida son fundamentales, aunque vamos a hablar de tratamiento farmacológico a continuación, no hay que olvidarlos. Esta gráfica es muy interesante. Ustedes ven en color azul claro personas que tienen hábitos de vida saludables y en personas de color rojo los que no tienen hábitos de vida saludable. Al contrario. Y además el factor genético. Un perfil genético que le aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares. Lo interesante es que este paciente que tiene un perfil genético que no es favorable, pero que sí tiene hábitos de vida adecuados, tiene un riesgo similar al paciente que a pesar de tener una buena genética respecto a salud cardiovascular, pues no se cuida, tiene malos hábitos, es sedentario, fuma y come comida procesada todo el tiempo. Entonces, sí es posible modificar ese riesgo genético a través de los hábitos de vida saludables. Bueno, entrando en materia, ¿qué vamos a intervenir? ¿Qué opciones de tratamiento tenemos? El colesterol LDL va a ser el blanco terapéutico para disminuir los eventos cardiovasculares en nuestros pacientes. Tenemos diferentes estudios de cohortes y estudios de aleatorización mendeliana en donde queda clarísimo que a mayor concentración de colesterol LDL, mayores eventos cardiovasculares. Y si tenemos reducción de ese colesterol, los eventos disminuyen. La herramienta que hemos utilizado durante décadas son las estatinas. Y es importante decir que la mayoría de nuestros pacientes las toleran bastante bien. Un evento adverso serio, como por ejemplo la incidencia de falla hepática, ocurre en 1 en 100.000 pacientes. Lo más frecuente son síntomas musculares asociados a las estatinas que ocurren más o menos en el 20% e incluso menos. Pero una rhabdomiolisis, que es una inflamación y lesión severa del músculo, 1 en 10.000 pacientes. Del otro lado, los puntos favorables, disminución del riesgo de ACV en 16% y de manera isquémica hasta 21%. La disminución del riesgo de infarto no fatal en un 27%. Entonces, los beneficios son mucho mayores, por eso las estatinas son el medicamento más prescrito a nivel mundial. Esta es una tabla que resume algún checklist para estar seguros de que si el paciente tiene síntomas musculares se relacionen con las estatinas y en la mayoría de los casos no es la estatina la responsable de los síntomas. En esta gráfica ustedes pueden ver todos los factores agravantes para síntomas relacionados con las estatinas. Y solamente en el 9% de los casos, esto es un reporte de más de 4 millones de pacientes que recibieron estatina, solamente en el 9% de los casos se requirió disminuir la dosis o quitar la estatina. Entonces fíjense que no es tan frecuente realmente una tolerancia. ¿Cuál debe ser la meta de lípidos para mi paciente? Esta es una pregunta que debemos dejar clara. Antes teníamos valores de referencia estrictos para toda la población, pero este mensaje pues debe cambiar dado que el riesgo es variable. Y esta tabla resume esos riesgos. Tenemos muy alto riesgo, ¿de acuerdo? Con un objetivo de concentración de colesterol LDL menor de 55 miligramos por decilitro. ¿Quiénes están allí? Un paciente que tiene un infarto, que tuvo una ACV, pero también prevención primaria. El paciente que no ha hecho un evento cardiovascular, pero tiene diabetes mellitus con compromiso de órgano blanco o lleva más de 20 años con su diabetes, la hipercolesterolemia familiar con presencia de factores de riesgo y, de manera importante, la enfermedad renal crónica. Pacientes con un score europeo de aumento de riesgo de más del 10% o una escala americana con aumento de más del 20% también son de muy alto riesgo y debe tener una meta menor de 55. Entonces fíjense que un paciente diabético y un paciente con enfermedad renal crónica nunca será de riesgo moderado ni bajo, por lo que mínimo tendrán que tener menos de 70 de colesterol LDL. Entonces es fundamental prevenir el desarrollo de eventos cardiovasculares teniendo en cuenta esos objetivos. Esta es la validación reciente publicada por el grupo de la Fundación Santa Fe sobre la utilización del estimador de riesgo norteamericano que está validado y es fácil de manejar. Los invito a calcular el riesgo cardiovascular de sus pacientes. Bueno, el tiempo que nos queda, vamos a hablar de medicamentos. Entonces tenemos el ezetimibe, por ejemplo, además de las estatinas, que disminuye la absorción de colesterol a nivel intestinal. Y vamos a ver que logró bajar
la concentración de colesterol un poco más que las estatinas, confiriendo una disminución de riesgo cardiovasculares. No es tan potente, pero lo utilizamos especialmente cuando necesitamos reducir un poco más el colesterol y ya tenemos una dosis de estatina óptima. Vienen los inhibidores PCSK9, la proteína subtilicina quexina tipo 9. Acá tenemos el colesterol LDL en verde y su receptor en amarillo. Se interioriza y se degrada ese colesterol LDL. Si nosotros tenemos esto en moradito, que es precisamente la PCSK9, que se une al receptor, pues ese receptor se degrada y hay menos receptores disponibles en la superficie. Lo que hacemos es administrar un anticuerpo que se une a esa PCSK9, de manera que el receptor ya no se degrada y vuelve a la superficie. Más receptores en la superficie, más captación de LDL circulante y disminuye la concentración y, como vamos a ver, beneficio adicional. Entonces son muy efectivos estos medicamentos de aplicación subcutánea que se ponen cada 2 semanas. Aquí evolocumab en el estudio Fourier con reducción de 90 a 35 miligramos por decilitro. Y esto se ve reflejado con un beneficio en eventos cardiovasculares mayores, un desenlace compuesto con un HR en 0.85. Y este es el desenlace secundario con un HR0.8. Es decir, entre un 20 y un 15% de reducción de eventos cardiovasculares. Aquí tenemos una molécula similar, muy idéntica, que es el alirocumab, con un resultado también muy parecido. Ustedes ven acá también 15% de reducción de riesgo relativo de presentar muerte por enfermedad coronaria, infarto ACV u hospitalizaciones por angina inestable. Entonces, 2 herramientas, tenemos 2 moléculas disponibles en el mercado que estamos usando bastante cuando la estatina ya está dosis titulada, cuando el ezetimibe ya lo hemos usado y no logramos el objetivo. Cuando el paciente tiene varios lechos vasculares comprometidos, es decir, corazón, enfermedad carotidia, enfermedad arterial periférica o 3 de ellos, el beneficio de reducir ese colesterol es mucho mayor. Entonces, estos pacientes específicamente son pacientes en los que debemos ser mucho más agresivos con el tratamiento para prevenir eventos. Hemos visto 3 herramientas de tratamiento: estatinas, ezetimibe e inhibidores PCSK9. Cada una de estas combinaciones nos va a disminuir aún más ese promedio de colesterol LDL de nuestros pacientes. Entonces, combinar las 3 terapias puede reducirlo en un 85%, pero esto no es 100% predecible. Tenemos que evaluar a las 4 u 8 semanas cómo está el colesterol de nuestros pacientes y escalar rápidamente. Entonces, con los inhibidores PCSK9 bajamos aún más la concentración de colesterol y esto, digamos, por eso es que el objetivo y el target se ha disminuido a medida que pasan los años. Entonces, tenemos una meta, un objetivo y por el momento 3 medicamentos que debemos escalar de manera rápida y combinar 2 o 3 de ellos para lograr el objetivo. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que se viene. ¿Qué opciones de tratamiento adicionales a estas 3 moléculas tenemos? Esta gráfica resume lo que hemos dicho. Acá la producción de colesterol, las estatinas, a nivel de la hidroximetilglutarilcoa reductasa. A nivel intestinal ya hablamos del ezetimibe, ¿sí?, que disminuye la absorción. Y tenemos moléculas adicionales que vale la pena recordar. Esta vía de la angiopoietina tipo 3 es muy interesante porque tiene una relación directa con la lipoproteína lipasa. Entonces, este efecto nos va a reducir tanto colesterol como triglicéridos. Es una vía bien importante. Los inhibidores CEPT, lamentablemente, ese incremento del HDL de una vía no fisiológica no generó un beneficio contundente y no se están comercializando en el momento. Lomitapide, que es un inhibidor de la MTP, y es un medicamento costoso que se utiliza para la hipercolesterolemia, especialmente familiar. Vamos a hablar de 2 moléculas como el ácido bempedoico, que también actúa en la síntesis de colesterol, pero en un paso más arriba que las estatinas, y vamos a hablar del inclisiran. Entonces, vamos a bloquear la transcripción de la PCSK9. En este caso, ya no es un anticuerpo que va a limitar su acción, sino que vamos a evitar su producción a nivel del RNA mensajero. Aquí a la derecha ustedes ven cómo inclisiran, que es una molécula de administración subcutánea que se pone solo 2 veces al año y que probablemente tendremos próximamente en nuestro país, también genera una reducción importante del colesterol, pero aquí a nivel de
un RNA mensajero de tamaño pequeño que va a bloquear esa transcripción genética. Un mecanismo de acción muy importante. Acá vemos cuáles fueron las administraciones, inicialmente a 90 días y luego cada 6 meses. Y esta publicación es reciente, resume los estudios fase 3 y aquí encontramos que pues posiblemente también reduce los eventos cardiovasculares. Y ven ustedes aquí que el HR fue de 0.75, incluso un poco menor que los inhibidores PCSK9, entonces es otra herramienta que vamos a tener. Y el último de los medicamentos que vamos a mencionar es el ácido bempedoico, con una publicación de este año que también mostró un beneficio a nivel de los eventos cardiovasculares mayores. Este no es tan potente, nos disminuye la concentración de colesterol LDL más o menos en un 20%, pero es importante, es una combinación interesante a tener en cuenta, especialmente en los pacientes que tengan intolerancia a las estatinas. Esperamos tenerlo también pronto dentro del arsenal. Incluso ya se han presentado resultados de la efectividad de un inhibidor PCSK9 por vía oral, en tabletas, sin la administración subcutánea, que es algo que puede limitar la adherencia para algunos de nuestros pacientes. Muy bien. Vamos a avanzar acá. Y tenemos, finalizando, una pregunta que vale la pena responder, y es, ¿qué tan seguro es tener el colesterol LDL tan bajo? Incluso menos de 20 miligramos por decilitro. Y es importante decir que los inhibidores PCSK9 han tenido un seguimiento de hasta más de 8 años de los pacientes y ha sido seguro. Desde eventos como un ACV hemorrágico, lesión hepática, aparición de diabetes, no se ha encontrado una diferencia estadísticamente significativa de mantener cifras de colesterol LDL a ese nivel, por lo que no tenemos una razón para no bajar el colesterol si ya hemos visto que entre más bajo, menos eventos cardiovasculares mayores. Las últimas 3 diapositivas se refieren a la hipertrigliceridemia. Hemos hablado del colesterol. No hay que dejar de lado los triglicéridos. Algo importante es que lo primero que debemos hacer con nuestro paciente con hipertrigliceridemia es intervenirlo. Probablemente este paciente sea obeso y requiere una intervención completa. Y además, fíjense ustedes el impacto que debe tener la recomendación de hábitos de vida saludable. Limitar azúcares añadidos, disminuir la ingesta de grasas, alcohol, aumentar la actividad de ejercicio aeróbico y perder peso. Fíjense lo importante, entre 5 y 10% mínimo para la reducción de esa concentración de colesterol LDL. Entonces no siempre se trata de medicamentos, especialmente si hablamos de triglicéridos. Lógicamente que estas recomendaciones serán más estrictas a medida que los triglicéridos estén mucho más altos. Los niveles mayores a 1000 miligramos por decilitro, es importante descartar causas secundarias y causas hereditarias, por supuesto, porque estos pacientes tienen aumento de riesgo de pancreatitis. Aunque este es un algoritmo de triglicéridos, siempre debemos valorar el riesgo cardiovascular. Y como hemos dicho, ya podemos utilizar la escala en nuestra población colombiana. Si el riesgo es mayor al 20%, las estatinas siguen siendo la primera opción. Queremos disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares mayores. Si persisten los triglicéridos en valores muy altos, el paciente ya está adherente al manejo farmacológico, o los valores de entrada son muy altos y hemos descartado causas secundarias, ahí es donde podemos utilizar los fibratos, con los que estamos bastante familiarizados, y un tipo de ácido graso omega 3 que es específico, que es este que ustedes ven acá y que podemos administrar porque además disminuye el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes, por lo que está recomendado. Esas serían las herramientas para el tratamiento de la hipertrigliceridemia. ¿Cuáles son las conclusiones entonces? Los cambios en el estilo de vida están recomendados en todos los pacientes con dislipidemia. Ya vimos que la pérdida de peso es una de las instrucciones que debemos dar a nuestros pacientes. El colesterol LDL es el objetivo terapéutico primario para la reducción del riesgo cardiovascular y ya dejamos claro por qué razón. El tratamiento farmacológico depende del riesgo, no es el mismo número para cada paciente. Y la terapia escalonada, por el momento tenemos estatinas, inhibidores de PCSK9
como opciones de tratamiento que debemos de usar de manera rápida para proteger a nuestros pacientes. Sin embargo, como hemos visto, tenemos nuevas opciones terapéuticas que son efectivas, que son seguras y que están a la vuelta de la esquina. Muchas gracias.